Buenos días, estamos con el doctor Martín Sánchez. Él es el gerente general de la compañía Sociedad de Asesores Legales. Ustedes ya lo habrán visto, es una persona pues muy distinguida y respetada en el área de seguridad y salud en el trabajo a nivel legal y pues contamos con la presencia del doctor Martín para que nos siga despejando dudas acerca de todo este tema de los cambios por la emergencia del COVID-19. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Diana. Buenos días. Qué gusto que me tengas por acá. Y vamos entonces a conversar acerca de cualquier duda que tengan respecto de la nueva legislación que ha venido emitiendo el gobierno para enfrentarnos a esta crisis. Para el trabajo en casa, doctor, que es una de las, digamos, la primera en orden de prioridad de las medidas que deben tomar los empleadores, ¿se debe hacer un acuerdo por escrito? ¿Qué se debe hacer para evitarse inconvenientes en el futuro y que no haya pues malentendidos con esos trabajadores que están en casa? Ok, el trabajo en casa está regulado por el artículo 89 del Código Sustantivo del Trabajo, que es el trabajo a domicilio dentro de la relación laboral, que regula el trabajo a domicilio en la relación laboral y que dice que habrá contrato de trabajo con la persona que presta habitualmente servicios remunerados en su propio domicilio por cuenta de un empleador. De tal manera que para establecer esa modalidad de trabajo en casa no se requiere un contrato de trabajo especial o no se requiere un acuerdo con el trabajador de carácter especial que les permita hacer sus actividades laborales en casa. Lo que se requiere es que el empleador tome esa decisión y se la informe al trabajador. Ahora bien, cuando le informa el empleador al trabajador esa decisión, pues habría unos puntos que considerar en virtud de la gestión de ese cambio de trabajo tradicional a trabajo en casa. La primera, la jornada laboral. ¿Qué jornada laboral va a desarrollar ese trabajador en casa? Porque a contrario del teletrabajo, el trabajador en casa está sometido a las disposiciones de la jornada máxima laboral. Entonces, ¿a partir de qué horas debe estar disponible ese trabajador para llamadas telefónicas, para teleconferencias, para las actividades laborales? ¿Y a qué horas debe cesar todos los días esa disponibilidad y esa actividad que deba desarrollar en favor del empleador? ¿Va a trabajar los sábados o no? ¿Va a trabajar el domingo o no? El empleador debe establecer o debe contar o debe pactar o explicar al trabajador cuál va a ser esa jornada que va a tener. Todo enmarcado dentro del reglamento interno de trabajo que disponga el empleador y si no lo tiene, pactarlo directamente esa jornada dentro del contrato para evitar reclamaciones por trabajo suplementario y también por la salud del trabajador, porque cuando mandamos a los trabajadores en casa, a trabajar desde la casa, pareciera que no borramos inmediatamente la intensidad de la jornada laboral de nuestra manera de trabajar. Y entonces las personas, como están en su casa, pareciera que estuvieran disponibles para la empresa en cualquier momento, en hora de almuerzo, en descanso, en las horas de la noche. Entonces empezamos a hacer abuso de las tecnologías de la información y les enviamos comunicados a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, en la noche, a mediodía, y no tenemos una organización que nos lleve efectivamente a recordar que estamos aumentando el riesgo psicosocial del trabajador si no dosificamos el trabajo de la misma manera como lo hacemos en el trabajo tradicional. Lo que pasa es que cuando hay trabajo tradicional, esas separaciones, esas interrupciones se dan, por decirlo así, de manera orgánica, de manera natural. Si la persona sale de su puesto de trabajo y se va a almorzar, pues ya no lo vemos ahí y decidimos no contactarlo. Pero como ahora siempre está por fuera y está en su casa, pues entonces tenemos la tendencia a ocupar todos los espacios de la vida del trabajador y eso puede constituir un riesgo psicosocial que toca controlar. El otro punto tiene que ver con la remuneración que va a recibir el trabajador. Hay que dejar claro entre empleador y trabajador si su remuneración va a cambiar,
va a disminuir o va incluso a aumentar, va a recibir algún tipo de ayuda o de bono para las herramientas de trabajo que tendrá que poner la empresa o que tendrá que poner el trabajador, para los planes de internet, para la ayuda o un auxilio para el tema de energía eléctrica, si es que se va a comunicar a través de TIC, porque no todos los trabajos en casa son iguales, no todos los trabajos en casa requieren o se hacen a través de TIC. En estricto sentido, trabajo en casa aparece en el Código Sustantivo del Trabajo desde 1951, de tal manera que en esa época no teníamos lo que hoy conocemos como tenían de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Entonces, ¿cómo podía haber trabajo en casa en esas épocas? Pues el empleador le podía suministrar perfectamente una máquina al trabajador para que se la llevara a su domicilio y trabajara en su domicilio con esas máquinas. El empleador podía entregarle cualquier otra modalidad de trabajo. Y después, ya lo tocamos en parte en los ejemplos, los elementos de trabajo que tiene que disponer ese trabajador para realizar su actividad o con los que tiene que trabajar esa persona para poder prestar el servicio. Los computadores, si estábamos hablando de TIC, las tablets, los celulares, los equipos de trabajo distintos a eso, si no estamos hablando de TIC, ¿quién los va a poner? Y en ese sentido, vale la pena indicar que, de acuerdo con nuestra ley laboral, es posible que el trabajador ponga algunos de los elementos de trabajo, algunas de las herramientas de trabajo. Y en ese sentido hay que también revisar si se le va a hacer una remuneración adicional al trabajador por ese tipo de herramientas que suministre, por ese tipo de herramientas que suministre. Y por último, no olvidarse de las recomendaciones importantísimas que los encargados de seguridad y salud en el trabajo deben entregarle a los trabajadores, deben entregarle a la misma gerencia, a la misma alta dirección sobre los riesgos psicosociales asociados a el trabajo en casa. En ese orden de ideas hay que reformular muchos de los puntos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Uno de ellos que me llama mucho la atención, hay que explicarle a los trabajadores, hay que capacitar a los trabajadores sobre cómo se hace el trabajo en casa. Y es que para hacer trabajo en casa hay que desarrollar unas habilidades, unas competencias, una disciplina que le permita al trabajador desarrollar su actividad en la casa de manera saludable. Hay que explicarle cómo gestionar sus prioridades, hay que explicarle cómo gestionar sus tareas, hay que explicarle al trabajador cómo trazarse unos objetivos, cómo al estar en casa sin la supervisión constante del empleador, él mismo debe autosupervisarse, debe él mismo hacerse un control de las tareas, de los objetivos que se disponga para el día, para la semana, para el mes. Y entrenarlo en eso es muy importante para que la empresa no pierda productividad durante estas temporadas de trabajo en casa y también para que el trabajador no pierda sus habilidades de desempeño, no se pierdan sus recursos, sus competencias, sus habilidades, simplemente por encontrarse en un entorno nuevo en donde va a tener un montón de distracciones, va a tener a la familia al lado, va a tener unas obligaciones domésticas que cumplir, va a tener otras preocupaciones que natural y orgánicamente, como decíamos antes, en el trabajo tradicional no se presentan. Muy bien, doctor. Digamos en ese sentido, para seguir ampliando este tema, por ejemplo, como ya los niños tampoco tienen colegio o jardín, uno podría, por ejemplo, indicar que el horario laboral que a uno le conviene, ya sea la jornada de la mañana o la jornada de la noche y el resto en horas pues que no son normalmente laborables en la madrugada, en la noche, para poder llegar como a esos acuerdos con el empleador y pues de manera común poder definir ese tipo de cambios de horario o eso no se puede hacer. Claro, tenemos la posibilidad de pactar jornada laboral flexible con los trabajadores para decirles en qué momentos, para pactar con ellos en qué momento pueden estar disponibles y repartir las 40, las 48 horas de la semana de manera que sea productivo para la empresa y que el trabajador pueda desarrollar sus actividades. Claro, ese tipo de medidas de trabajo nocturno y trabajo por turno
hay que evaluarlas desde el punto de vista de la seguridad y la salud en el trabajo, porque tienen unas afectaciones en la salud eh, definitivamente muy complejas de manejar, tienen unas altas implicaciones en la salud de los trabajadores. Entonces, seguridad y salud en el trabajo, las personas encargadas de seguridad y salud en el trabajo deben estar atentos a esos cambios. Si yo pacto o una modalidad de trabajo nocturno, no quiere decir que ese trabajador el resto del tiempo esté descansando. Muy seguramente, como tú lo anotas, estará atendiendo a su hijo, estará atendiendo a sus familiares enfermos, a sus familiares de mayor edad, o estará dando atención a las labores domésticas que de repente, cuando tenía el trabajo tradicional, desarrollaba un trabajador, un auxiliar, una persona, un trabajador doméstico, y esta persona ahorita va a desarrollar esas actividades, es decir, que va a tener dos empleos. En ese sentido, seguridad y salud en el trabajo debe estar muy atento para que esos pactos no terminen deteriorando la salud del trabajador. Adicionalmente está el aspecto administrativo y económico. Cuando se pactan turnos, cuando se pacta jornada laboral por la noche o en horas nocturnas, se genera un recargo que habría que reconocerle al trabajador. Todos esos tipos de variables toca tener en cuenta para llegar a esos pactos de jornada laboral flexible. Doctor, en el tema del auxilio de transporte, como no lo están, digamos, utilizando, ¿usted considera que lo debemos dejar, lo cambiamos por el auxilio de las TICs que usted nos comentaba o qué debemos hacer? Definitivamente, para dar claridad, el auxilio de transporte solamente se necesita cuando el trabajador tiene que transportarse de la casa hasta su lugar de trabajo. Como está haciendo modalidad de teletrabajo o trabajo en casa, ya pierde sentido el auxilio de transporte. Ahora bien, ese es un presupuesto, ese es un gasto que la empresa tenía presupuestado, que la empresa normalmente realiza y paga en la modalidad de trabajo tradicional. Entonces, si ese gasto se hace y se paga en la modalidad de trabajo tradicional y ya está previsto, ¿por qué no más bien utilizarlo para entregarle a los trabajadores de bajos recursos, de 2 salarios mínimos o menos, un auxilio para que puedan pagar sus servicios públicos en lo que tiene que ver con energía eléctrica y planes de Internet? Es decir, ese mismo monto que damos para el transporte, convertirlo en un auxilio para ti. Listo. Doctor, en el caso de que se nos ha dicho, pues digamos por varios medios que debemos reportar a la ARL cuáles trabajadores están en trabajo en casa, ¿eso es cierto? ¿Qué debemos hacer? Bueno, este punto también es una consulta frecuente. Mira, no encontramos una disposición legal, una norma, una resolución, un decreto que obliga a las empresas a reportar que tiene trabajadores en la casa, a la ARL. Y como no existe esa norma, entonces yo tengo que decirte que la respuesta es no, no existe esa obligación. Ahora, si yo le cuento a mi ARL que estoy haciendo trabajo en casa, pues de pronto puedo acceder a los beneficios de asesoría técnica, asesoría básica de la ARL en el control de los riesgos laborales para el trabajo en casa, que es un aspecto muy importante. En ese sentido, es muy recomendable informarle a la ARL que estoy implementando un plan de trabajo en casa, que mis trabajadores están haciendo sus labores en la casa, para que la ARL también me preste toda la asesoría, no solamente en la prevención de los riesgos, sino también en la atención de las diferentes emergencias que se pudieran presentar en la casa, de los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales, y me dé el apoyo que necesito, contándome, por ejemplo, de su red de atención, qué IPS y qué clínicas tengo cerca, de los lugares de vivienda, de los trabajadores, para yo también informarle a ellos y que sepan dónde asistir en esos eventos. Entonces, conviene hacer el reporte, pero no es una obligación legal. Doctor, esta otra pregunta, ¿qué es lo que está pasando en algunos casos? El trabajador siente miedo de contagiarse con el COVID, prefiere no ir a trabajar. ¿Qué se hace en ese caso a nivel legal? Obviamente el trabajador puede decir, yo siento miedo porque soy una persona que está como en un riesgo más alto que las otras. Ejemplo, que es asmático o que tiene alguna de las condiciones que ya se, digamos, se supone, porque esto es muy nuevo y no se tiene como ese estudio, pero se dice que los diabéticos, los hipertensos o las personas que tienen exceso de peso, pues pueden ser mayor propensos a que los síntomas que le den si se contagia sean muy fuertes. Entonces, ¿qué se debe hacer con esas personas que dicen no quiero ir a trabajar? Bueno, muy bien. Entonces, definitivamente en Colombia no tenemos un reglamento o un estatuto o una norma que nos diga cuándo se deben expedir incapacidades y cuándo no. Lo que tenemos es una regla general en el sentido de que el médico tratante
es la única autoridad dentro del sistema de seguridad social, el médico tratante adscrito a la EPS, que puede expedir incapacidades a sus afiliados, incapacidades de tipo laboral. De tal manera que si una persona está en esa circunstancia que propones en la pregunta o cualesquiera otra, siempre deberá o tiene la obligación de aportarle a su empleador el certificado de la incapacidad correspondiente para que el empleador la reconozca como una incapacidad y pueda hacer el recobro a la seguridad social y asimismo entregarle a esa persona el auxilio por incapacidad, ya sea de enfermedad general o el subsidio por incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad laboral, el que corresponda. Si no está presente ese certificado, entonces vamos a estar en unas situaciones especiales que el empleador puede darles el manejo establecido en la ley previamente, antes de la emergencia, y que vamos a seguir teniendo con o sin emergencia. Si una persona no asiste al trabajo y no tiene ninguna justificación razonable, el empleador lo puede sancionar y puede obligar a esa persona a que asista al trabajo porque el contrato de trabajo es para cumplirse. Efectivamente, en estos momentos de crisis, pues digamos que esa opción de subordinación del empleador, de control disciplinario del empleador, se ve un poquito desnaturalizada, teniendo en cuenta la situación de salud pública que tenemos y que efectivamente esas razones que tú das en la pregunta pueden ser muy importantes. Entonces muy importantes y de carácter social. Esta persona de pronto está cuidando a un anciano y por esa razón no desea exponerlo a cualquier posibilidad de contagio del virus. Entonces, lo que le queda a ese trabajador para evitar que su empleador adopte esas medidas disciplinarias de sanción o de incluso de terminación del contrato de trabajo con justa causa por no presentarse a trabajar, son las medidas de solicitud de permisos o de licencias, remuneradas o no, que le permitan no asistir a trabajar, no prestar el servicio, no prestar el servicio. Entonces, ese tipo de situaciones ya las vamos a ir encontrando en el día a día. Ya hay varias situaciones de esas en el día a día y por eso esto se merece una respuesta un poquito más fuerte, más profunda. Y cada empleador con su trabajador irá resolviendo la manera como va a enfrentarse a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, madres en estado de gestación, por ejemplo, madres cabeza de familia que se quedaron sin el apoyo de una niñera, por ejemplo, y no pueden dejar a sus hijos solos en casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Habrá que de pronto activar otros mecanismos, como por ejemplo el permiso o la licencia por calamidad doméstica en este tipo de casos, que es porque se presenta claramente una situación de fuerza mayor o caso fortuito que le impida a esa persona asistir al trabajo. Entonces, cada caso puntual, pues le podemos o le tendremos que dar un tratamiento diferente y, según mi opinión personal, tratando de dejar como última opción el poder subordinante del empleador a través de sanción o terminación del contrato con justa causa para estas personas que con razones válidas desean negociar con su empleador la posibilidad de no presentarse al trabajo. Perfecto. Entonces ya cada uno mirará el caso particular, pero esto sí nos da una orientación. Muchísimas gracias. Ahora respecto, si tenemos una persona que es sospechosa de COVID-19, la mandan 14 días a cuarentena, a nivel de las, digamos, del pago de este salario, de estas prestaciones por la incapacidad, que nadie le da una incapacidad o simplemente se lo manda a que tome la cuarentena. ¿Qué pasa y qué puede hacer el empleador para esos 14 días? ¿Quién se los paga al empleador? Bueno, lo ideal sería contar con un certificado de incapacidad. Si me preguntas como mi opinión legal, como abogado, es que esa medida de aislamiento debe generar una incapacidad por 14 días o por 15 días. Es decir, una persona que es sospechosa de COVID-19, que se le ordena unas pruebas y un aislamiento mientras llega el resultado de las pruebas, es una persona que debe estar incapacitada. Sin embargo, en esta situación de emergencia, con la movilidad restringida, a veces no se cuenta con ese certificado. Las recomendaciones que te podemos tener con el empleador van a depender de sus propios intereses. Mientras la persona no se pueda presentar a trabajar, yo diría que el contrato de trabajo se encuentra, de hecho, suspendido porque esa persona tiene la orden de un médico de no asistir a trabajar
porque si lo hace podría contagiar a otras personas alrededor suyo, incluso al mismo empleador. A un empleador no le convendría obligar a esa persona a que se presente a la planta, a que se presente a su oficina y contagie a otros trabajadores y de esta manera pierda continuidad su negocio. Entonces definitivamente había que reconocer esa situación de fuerza mayor por esos 14 o esos 15 días. Los efectos de la fuerza mayor ya son conocidos por todos, los hemos discutido en muchos escenarios. Se suspende la obligación de prestar el servicio, pero también se suspende la obligación de pagar el salario. Pero la idea sería que durante ese tiempo tratemos de conseguir el certificado de incapacidad para no tener que suspender el contrato, que se trate más bien de una incapacidad que no podamos recobrar y podamos garantizar a la persona ese pago. Ahora, algunas otras empresas que tengan la capacidad financiera para hacerlo, podrán tener el contrato de trabajo, podrán justificar la inasistencia del trabajador y de todas maneras seguirle reconociendo el salario como si hubieran prestado el servicio, mientras se produce el reconocimiento de la incapacidad correspondiente. Reconocimiento que le van a hacer muy seguramente con los resultados de la prueba. Con los resultados de la prueba se esperaría, y si sale positivo, pues que inmediatamente a esta persona la incapaciten por esos días y el resto del tiempo que deba estar aislado para superar la patología que tenga. O si no es confirmada, también seguramente esa persona, pues si presentó unos síntomas, será que estaba enfermo de alguna patología y de recibir la incapacidad por la patología de origen común correspondiente. Entonces, en estos casos, se debe procurar conseguir la incapacidad en nuestra opinión. Si definitivamente no se puede conseguir, entonces tendremos al trabajador en una situación especial de suspensión de contrato y el tratamiento de la remuneración debe ser pactado con el empleador de manera que se privilegie el ingreso del trabajador, que podamos garantizar el ingreso o los ingresos del trabajador durante ese periodo que va a ser muy cortico. 14 días es un periodo pues muy cortico y normalmente esa persona le entregan la prueba o se esperaría que se la entreguen en una semana, en 8 días. Entonces, a mitad de ese tiempo ya vamos a saber si tiene COVID o si no y cómo va a ser el tratamiento de sus incapacidades. Perfecto. Igual también esto como va a ser un tema del día a día cuando estemos retomando actividades y haya casos sospechosos y nosotros tendremos que mandar a cuarentena no solamente al caso sospechoso, sino a los trabajadores cercanos que interactuaron con este trabajador. Entonces, bien importante irnos preparando para ese escenario. Respecto a este otro escenario, doctor, hay incapacidades que están en curso. Se necesita mirar si se renuevan o no, pues por un médico que tiene la autoridad. En este momento, con este aislamiento obligatorio, ¿qué pueden hacer esos trabajadores que deben renovar incapacidad? Definitivamente hay que agotar la posibilidad de la telemedicina. La telemedicina está regulada en Colombia. Es posible hacer telemedicina en Colombia. Un médico podría revisar a este trabajador y hacer la prórroga de las incapacidades para tratar de evitar al máximo que se tenga que desplazar a su clínica y que se ponga en riesgo él y otras personas de contraer cualquier otra patología. Sin embargo, si eso no ocurre así, si no tiene esa posibilidad, pues para poder prorrogar esa incapacidad va a necesitar el documento que les pida el médico para que haga esa prórroga de incapacidades. Durante el tiempo que no se prorroga la incapacidad, el trabajador entonces estaría obligado a asistir. Pero nuevamente, no creo que a ninguna empresa en estos momentos le convenga obligar a una persona que tiene síntomas de COVID o que está sufriendo esa enfermedad a que asista a trabajar y que lleve el virus a los demás trabajadores de la empresa. Entonces, lo ideal sería que le demos el tiempo a la persona razonable para que busque esas incapacidades y haga el trámite correspondiente. Mientras tanto, pues le garantizamos su ingreso como si hubiera presentado la incapacidad correspondiente. Listo, perfecto. Y la última pregunta que tenemos, el tema de accidente de trabajo frente a este trabajo en casa. Ok, perfecto. Entonces, en lo que tiene que ver con accidentes de trabajo en casa o incluso enfermedad laboral en casa, vale la pena que recordemos que en Colombia, en materia de accidente de trabajo y enfermedad laboral, tenemos la teoría de la responsabilidad objetiva, la teoría de la responsabilidad objetiva. Es decir, que debemos
hacer la revisión, cuando queramos saber si un accidente tiene origen laboral o tiene origen común, si una enfermedad de origen laboral o origen común, debemos encontrar el factor de riesgo que la genera y si ese factor de riesgo está asociado o no con la actividad del empleador. Esa es la mayor revisión que debemos hacer. Entonces, los accidentes que me ocurran en la casa serán laborales únicamente si están relacionados directa o indirectamente con la actividad del empleador. Recuerden que como solamente estamos pensando en TICs, como decía yo en la respuesta anterior, entonces nos imaginamos a una persona sentada al frente de un computador. No la imaginamos haciendo labores manuales, como por ejemplo podría estar una persona organizando correspondencia, o podría estar una persona haciendo cuellos de camisa, o podría estar una persona fabricando piezas de algún equipo con una maquinaria que se haya podido trasladar hasta el lugar de trabajo. Es decir, no solamente pensemos en el trabajador que está haciendo su labor en casa a través de TIC, la puede hacer en casa con muchas modalidades y por lo tanto los factores de riesgo asociados a esas actividades serán considerados laborales y si se presentan siniestros como accidentes de trabajo o enfermedades laborales o enfermedades serán considerados laborales. Esos accidentes de trabajo, esos accidentes se podrán considerar laborales o esas enfermedades se podrán considerar laborales si están asociadas a esos factores de riesgo. Pero hay otras labores que ya son de carácter doméstico, como por ejemplo hacer el aseo, como por ejemplo hacer los alimentos, cuidar a los niños, cuidar a la mascota. Los accidentes que se presentan por ese tipo de factores de riesgo o por ese tipo de peligros que vayamos identificando en la casa, pues no se pueden asociar a la actividad del empleador o no vemos en este momento cómo asociarlos a la actividad del empleador y por lo tanto no serían laborales. ¿Cómo se reportan esos accidentes? Llamar a la ARL, enviar el reporte, ojalá si es posible de modo físico y si no, pues enviarlo de manera virtual para que la ARL pueda hacer la investigación correspondiente. Pero debemos hacer ese reporte de manera telefónica, de manera virtual y buscando hacerlo de manera física, pero si no es posible, pues todas las entidades del Estado, incluyendo los que administran recursos públicos como las ARL, en virtud del mismo decreto 491 que les acabo de comentar sobre suspensión de licencias y certificaciones, tienen la obligación de empezar a abrir sus canales de atención virtual y entonces el empleador podrá hacer el reporte de manera virtual en ese tipo de casos. Ok. Si una persona se contagia de COVID, pero está en su trabajo en casa, ¿eso se considera accidente de trabajo? No. O solamente las personas que están expuestas, como ya veíamos en la circular 017, con nivel de riesgo directo, intermedio. Nosotros, en nuestra opinión legal, las personas que están haciendo trabajo en casa, si se llegan a contagiar de COVID-19 de cualquier manera en su casa, no tendrían en ese contagio un evento de origen laboral. Nosotros consideramos que ese contagio sería de origen común. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Martín. Muy amable por toda la explicación que hemos recibido. Ha contestado a todas nuestras preguntas y pues esperamos que nos siga aportando, sea en este canal, en otros, seguir contando con su asesoría de la Sociedad de Asesores Legales para pues que los empleadores tengan este recurso y puedan seguir, digamos, en cada caso puntual, como usted nos lo explicaba, teniendo la ayuda idónea. Claro que sí, en todo lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto y quedo muy al pendiente de cualquier inquietud que ustedes tengan en el futuro. Muchas gracias, Diana.